Esta sesión está titulada Cerrando brechas digitales. Encuentro de Roberto Sánchez con los jóvenes. Aquí, jóvenes de Foro de la Gobernanza de Internet Español y de otras asociaciones entrevistarán al secretario de Estado. Adelante, Pilar. Gracias. Bueno, hemos visto en estos 2 días del foro que la brecha digital es un serio problema que España está trabajando duro por cerrar. Nos decía en la inauguración la secretaria de Estado, Carme Artigas, que hemos conseguido cerrar la brecha de Internet en el tema de género. No obstante, hemos continuado viendo que siguen muchas brechas abiertas, desde la educación digital en la sesión de hoy sobre ciberseguridad hasta el acceso. Bueno, los jóvenes del Foro de Gobernanza estamos muy agradecidos al IGF Spain por darnos la oportunidad de compartir nuestras inquietudes con una persona con tanta relevancia dentro del sector como es el secretario de Estado Roberto Sánchez aquí con nosotros. Nosotras somos 4 jóvenes que, como generación Z, no solo trabajamos con Internet en nuestro día a día, sino que también nacimos con él. Miren que tenemos online, acaba de graduarse de un máster en Derechos Humanos y Política en la London School of Economics, donde se ha especializado en la intersección entre derechos humanos, transformación digital y tecnología digital. Tras unos años de experiencia en el ámbito de la sostenibilidad en Latinoamérica con el Pacto Global de las Naciones Unidas, ahora está buscando continuar este camino con un foco en los derechos digitales, participando como organizadora en el Youth IGF Spain. Diana es estudiante de último curso de grado en Ingeniería de Telecomunicaciones en esta escuela. Actualmente trabaja como becaria en la empresa GMV en el ámbito del tratamiento de la imagen en misiones espaciales. Y es un miembro muy activo entre los jóvenes del Youth IGF Spain. Y por último, Isabel es graduada en Estudios Internacionales por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es becaria de Asuntos Públicos en la consultora Keras. Y en su paso por Telefónica y por su interés por la sostenibilidad, le llevaron a participar en Imaginando el futuro, un pacto digital escrito por los jóvenes, presentado por la Fundación Telefónica en junio de este año. En su ensayo, Isabel desarrolló la relación entre sostenibilidad y digitalización, imaginando un peor y mejor escenario y concluyendo con recomendaciones para lograr un futuro en el que se potencien las sinergias entre ambas prioridades de la agenda europea. Y pues, sin más, daremos la palabra primero a Miren, que tenemos online. Ay, Miren, no te oímos. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Pilar, y muchas gracias al señor Sánchez por estar aquí con nosotras. La verdad es que es un placer. Bueno, como bien ha expresado mi compañera, la cuestión de la digitalización y las brechas digitales es uno de los temas que creo que más nos preocupan a los jóvenes en general y en particular a aquellos que estamos un poco más involucrados o apasionados por los temas de gobernanza de Internet. Como sabemos, la inversión en tecnología digital, alfabetización tecnológica e investigación se han entendido como esenciales para el desarrollo nacional y comunitario e internacional, incluso para la recuperación económica, tal y como se contempla en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 2021. El cierre de estas llamadas brechas digitales territoriales entre población rural, urbana o entre norte y sur global, la brecha de género, que tratarán mis compañeras y ya se ha tratado en las jornadas de hoy, la brecha etaria o incluso aquella que se refiere a los diferentes niveles de digitalización entre actores económicos grandes o pymes e instituciones locales, supone no solo un avance hacia una sociedad más moderna, sino también una sociedad más igualitaria, porque favorecen a aquellos colectivos especialmente vulnerados por la coyuntura económica y social actual. Sin embargo, son estos mismos colectivos y actores vulnerables, la población mayor, los niños, las personas con menos formación o, como he comentado, las pymes, instituciones locales pequeñas, los que son más vulnerables a los peligros que conlleva la transformación digital. Estos peligros, como la ciberseguridad, que se ha tratado en la apertura de las jornadas de hoy, o peligros más generales asociados a la conexión, como las estafas, la desinformación, los ataques a la privacidad y la vulneración de derechos de autor, son
unos de los pocos que puede conllevar no solo el lado bueno, sino el lado malo de la digitalización. A este respecto, España cuenta con un entramado legislativo bastante considerable en el ámbito de ciberseguridad, que se ha compilado muy recientemente en el Código de Derecho de la Ciberseguridad, y además en un documento que a mí particularmente por mi foco en derechos humanos me encanta, me inspira mucho y me pone muy feliz que exista en España, la llamada Carta de Derechos Digitales, que se aprobó en 2021. Sin embargo, me gustaría saber, señor Sánchez, ¿qué opina usted de esta dualidad entre cómo la digitalización favorece, pero también puede poner en una situación muy vulnerable a aquellos colectivos más pequeños o aquellos colectivos, como he comentado, más vulnerables? Y si cree que la regulación y la promoción de nuevas tecnologías está teniendo suficientemente en cuenta estas desigualdades y peligros. Bueno, primero, muchísimas gracias por compartir esta conversación, ¿no?, que me parece interesantísima, ¿no? A ver, yo creo que para ordenar un poco el debate tenemos que clasificar los tipos de brechas, ¿no?, a los que nos estamos refiriendo, porque digamos, hay muchos tipos de brechas digitales. También para ordenar un poco, incluso en el propio gobierno, lo que se hizo fue separar dos tipos de políticas, ¿no?, que son las políticas dedicadas a resolver brechas básicas y las políticas dedicadas a resolver brechas avanzadas. Permitidme que lo diga de esta forma, ¿no? Dentro de las brechas básicas, yo considero, y así se consideraba en la ordenación del gobierno, sí, que sigue siendo la misma, se consideran brechas básicas, es la brecha de accesibilidad. Es que si no hay red no hay nada, o sea, ya no hay brecha. Entonces, bueno, si además de no haber red, o sea, o si aunque haya red no hay el conjunto de habilidades básicas esenciales que yo siempre he denominado alfabetización digital, lo que antiguamente, y como yo soy antiguo lo puedo decir, ¿no?, que llamábamos saber leer, escribir y las 4 reglas básicas, que eran sumar, restar, multiplicar, dividir. Eso en el mundo digital son esas reglas básicas que permiten ese mínimo de interacción con el mundo digital. Si eso no existe, también hemos perdido, no tenemos ninguna oportunidad, estamos excluidos completamente de ese mundo digital, ¿no? Y la otra brecha básica es la de la asequibilidad. Yo puedo tener la mejor red a la puerta de mi casa, puedo saber utilizar o tener conocimientos básicos para desenvolverme en ese mundo, pero si no puedo pagar el servicio, no lo tengo tampoco, ¿no? Entonces, esa es la parte que nosotros denominamos, o que yo denomino, ¿no?, como el conjunto digamos, de brechas digitales básicas. Y luego hay otro conjunto de brechas digitales avanzadas, ¿no?, que están incluidas en lo que es la brecha de género, por supuesto, colectivos vulnerables, capacitación especializada en algunos ámbitos y otras varias, que también tienen distinta importancia, ¿no? Bueno, la siguiente parte que a mí me gustaría un poco también comentar es que esto no es igual en todas las partes del mundo. Antes se mencionaba en la conversación anterior el tema de la Broadband Commission, ¿no? Claro, la Broadband Commission es imprescindible porque cuando hablamos de digitalización o de accesos al mundo digital, les aseguro que en muchos países de África es muy distinto, en muchos países de Asia es muy distinto de lo que vivimos en general en Europa, pero incluso si nos situamos dentro de Europa, no son los mismos unos países que otros, también en función de políticas que se han ido desarrollando a lo largo de muchos años, ¿no?, y que han facilitado o no la existencia de múltiples redes, de redes muy avanzadas, etcétera, ¿no? De tal manera que yo creo que todavía queda mucho camino por recorrer, pero si me centro en el ámbito de España, yo creo que las brechas básicas están muy cerca de resolverse, hemos avanzado muchísimo, no hay más que coger los informes, no los que hacemos nosotros, sino los que se hacen de ámbito internacional, y vemos que estamos ya muy cerca de resolverlas en su totalidad. El objetivo de que el 100% de la población tenga acceso a 100 megabits por segundo en cualquier parte del territorio, eso es muy importante. Y esta resolución de las brechas básicas también tiene una segunda derivada que a mí me parece muy relevante,
y que tiene también relación con la última intervención que ha habido en la mesa anterior o en la conversación anterior, que es cuál es el papel de los jóvenes. Aquí hay un tema que a mí me parece que es importantísimo. O sea, los jóvenes sois los únicos que tenéis a vuestra disposición redes de más de 100 megabits por segundo y que los habéis tenido en vuestra propia... O sea, desde el momento en que habéis despertado a la generación digital, ¿no? Entonces, eso me parece tan tremendo porque sois los únicos capaces de imaginar qué desarrollos pueden hacerse a partir de ese tipo de infraestructuras que están a vuestra disposición. Los de hace 10 años, ya no hablo de los de mi generación, sino incluso de los de hasta hace 10 años antes, ni con mucho tenían eso. O sea, tened en cuenta que Internet lo empezábamos a 64 kilobits por segundo. Es que estamos hablando de eso. Lo que nosotros hemos vivido en nuestro desarrollo una vez con la carrera recién terminada y trabajando por desarrollar ese mundo, estamos hablando de que eran en velocidad de 64 que nunca hemos tenido hasta ahora esas grandes infraestructuras a nuestra disposición para desarrollar una sociedad digital real o una sociedad digital plena. Entonces, sois vosotros los únicos que entendéis eso. Nosotros os seguimos, pero no lo entendemos. Bueno, trayendo la conversación hacia los jóvenes, especialmente hacia los jóvenes ingenieros, Diana. Bueno, yo voy a tratar un poco sobre una brecha que es la de género. Desde hace años se ha notado la escasa presencia de mujeres en el sector de las ingenierías, especialmente enfocadas al ámbito digital, lo que representa un gran problema, ya que se pierde en el proceso a mitad de la población activa. Poco a poco, esta diferencia se está haciendo más pequeña, pero este avance es muy lento. Hemos podido ver en todas las universidades de España que se ha intentado reducir estas brechas, como en la UPM, que se ha fomentado y se ha visto un aumento en el número de catedráticas y mujeres que obtienen el doctorado. No obstante, seguimos viendo diferencias significativas en el mundo del alumnado. En particular, en el sector de las telecomunicaciones, ¿cree que hay alguna forma de acercar estos estudios al sector femenino? ¿Y se está haciendo alguna acción desde la Administración para reducir esta brecha de género en la educación digital de las mujeres? Claro, este probablemente sea el tema más difícil de todos, ¿no? Porque yo creo que todos en las distintas organizaciones estamos intentando... Bueno, hay dos cosas que me parecen importantes. Primero, hemos identificado que esto es un problema. Y esto es muy importante, porque si no identificas que es un problema, no vas a buscar soluciones. Entonces, yo creo que en la totalidad de las organizaciones, por lo menos en todas con las que yo me relaciono, esto está identificado como un problema al que todo el mundo está intentando buscarle algún tipo de solución. Pero es verdad que si mucha gente está intentando buscar una solución y no la hemos encontrado del todo, o no la han encontrado del todo, es porque el problema es más serio de lo que pueda parecer, ¿no? Hay ejemplos puntuales de cómo, por ejemplo, es curioso, en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, en el sector que gestiona el espectro radioeléctrico hay mayoría de ingenieras, curiosamente, ¿no? ¿Quién lo diría, ¿no? Justo una cosa que es la radio, ¿no? Que es lo más tradicional del mundo, pues justo ahí es donde tenemos mayoría de ingenieras, muchas de ellas jóvenes, claro. Y sin embargo, no hemos sido capaces de encontrar. Nosotros pusimos en marcha un grupo que es el de mujeres en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, en el que lo que pusimos en marcha fue que el propio grupo de mujeres que trabajan en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, identificasen acciones que se podrían tomar desde las propias competencias de la Secretaría de Estado para incentivar la presencia de más mujeres en la propia Secretaría de Estado. Renunciamos desde el primer momento a hacer una cosa muy generalista, porque entendemos que bueno, nosotros no teníamos... O sea, si esto es una experiencia buena, luego podemos exportarla, pero queríamos hacer primero esta buena experiencia. Y de esos ejercicios que hemos estado haciendo, en los que yo solo participaba como moderador, eran las mujeres de la Secretaría de Estado las que proponían medidas.
yo creo que uno de los temas más importantes que sucede, no solamente en telecomunicaciones, sino en general en el ámbito de las carreras STEM con las mujeres, es que la sociedad ofrece pocos ejemplos atractivos, ¿no? Que yo creo que son los que pueden hacer que una mujer joven en un momento determinado decida, no sé si vocacionalmente o le interese simplemente entrar en eso. Yo no soy un ingeniero vocacional, simplemente, bueno, pues pasaba por aquí y me interesó decir, bueno, pues esta puede estar bien, ¿no? O sea, que no necesariamente, yo creo que, ese quizás es uno de los temas que debamos cambiar. Para tener un número elevado de ingenieras, me voy a referir en concreto a ingenieras, no hay que fijarse solo, o no debemos de ser capaces de ser atractivos como profesión para los supervocacionales. Vale, eso pues está muy bien, ¿no? Pero es que tenemos que ser capaces de dirigirnos a aquellos que pasaban por aquí y dijeron, pues mira, esto puede estar bien, ¿no? Y esa parte es la que yo creo que es más difícil, porque si fuésemos capaces de hacer eso, cubriríamos el gap que falta. Yo creo que ahora mismo en la escuela, que me corrija el director, debe estar en el entorno de entre el 25 y el 30% de mujeres, ¿no? Más o menos. Yo creo que lo que falta es porque las mujeres que vienen son las vocacionales. Es que nos faltan que vengan las no vocacionales. Es que hay muchos hombres que vienen aquí que no son vocacionales, que pasaban por aquí. Yo soy un ejemplo de eso, pero es que estoy seguro de que hay muchos que esto sigue siendo aquí, que simplemente es, oye, pues suena bien, ¿no? Parece interesante, me puedo ganar la vida con ello, ¿no? Que ese es el otro punto. Entonces yo creo que habría que incentivar más la búsqueda o la búsqueda del interés en estas carreras, en esta en concreto, para aquellos que no son vocacionales, ¿no? Los vocacionales, pues es más fácil. Bueno, no sé si contesto mucho, pero... Pues es verdad que además ahora tenemos una gran oportunidad con 2 secretarias de Estado en materia digital que pueden ser un gran representante vocacional para mujeres. Isabel, trabajaste en el tema de sostenibilidad y cerrar brechas en materia medioambiental. Sí. Entonces, bueno, para dar unas pinceladas y un poco del cierre de brechas, ¿no? Ya sea en educación, que ahora mismo pues, se está ofreciendo esa oportunidad, ¿no? De que todo el mundo, tanto joven como ya adultos, entren y aprovechen esa oportunidad de la era digital, ¿no? Luego en salud, con la cercanía que se está ofreciendo a personas que no tienen fácil acceso, es decir, ya sean medios rurales o personas pues, bueno, en situación de vulnerabilidad. Y después, por supuesto, la administración pública, que está facilitando y agilizando todos esos procesos, ¿no? Mediante la digitalización. No obstante, ese cierre de la brecha también conlleva un aumento en el número de dispositivos y equipamiento electrónico, ¿no? Entonces, ahora mismo se están llevando grandes inversiones a la hora de comprar este material, ¿no? Este equipamiento, que por supuesto lo que harán en un futuro, ¿no? En el largo plazo, será aumentar el número de basura electrónica, ¿no? La e-waste. Es decir, unos datos, ¿no? Para ver la gravedad del problema, ¿no? En 2019 se generó 53,6 millones de toneladas métricas de residuos electrónicos en todo el mundo, de las cuales solo el 20% se reciclaron. Para 2050, la ONU estima que se alcancen 120 millones. Entonces, yo no voy a decir, yo soy muy optimista, es decir, yo por supuesto creo en todos los beneficios que ofrece esta era digital y por supuesto de la mano de equipamiento mucho más duradero, eficiente y reparable en el largo plazo. Y también añadir a un precio asequible, ¿no? Entonces, ¿cree usted que ahora mismo la Administración Pública, a la hora de llevar toda esa compra no masiva de producto, está teniendo en cuenta estas consideraciones ambientales? Bueno, yo creo que estamos teniendo las consideraciones ambientales hasta el punto de que es una obligación en todos los proyectos que se financian con el plan de recuperación el no causar un daño significativo al medio ambiente. Y eso es una serie de normas o de pautas que tienen que demostrarse en cada uno de los proyectos que está financiado, ¿no? El DNSH, las reglas del DNSH, ¿no? Que por sus siglas en inglés, ¿no? Que es que no causar un daño significativo al medio ambiente, ¿no? Es decir, que cada proyecto tiene que conllevar un análisis de que bueno, es la mejor solución que causa menos daño ambiental. ¿Es esto suficiente? Claramente no. Claramente no. Hay un momento en el que tendremos que plantearnos como sociedad hasta qué punto las innovaciones que introducimos en los dispositivos, especialmente en los dispositivos de uso personal, los smartphones, justifican
en su propia concepción y en su propio desarrollo que deban de ser reemplazados cada 2 años. Y la práctica, de hecho, es que prácticamente los dispositivos, los smartphones, pues hay cada 2, 3 años, uno de 4 años ya, la batería empieza a funcionar mal, las aplicaciones no corren bien, en fin, hay como un gran incentivo a cambiarlo por otro nuevo, y eso pasa a formar parte de basura electrónica en vez de, bueno, ahora empieza a haber ya más oportunidades para la recirculación, ¿no? El reciclado de este tipo de dispositivos, pero la realidad con la que vivimos hoy es que hay bueno, en un país como España, además especialmente, yo creo que somos bastante tequis, en el sentido de hay mucha gente interesada en tener el último modelo, y eso es un tema que debemos de plantearnos como sociedad si estamos dispuestos a exigir, ¿no? Y a exigir que las innovaciones que se puedan producir sobre dispositivos que duran más tiempo. O sea, que las innovaciones no conlleven necesariamente el desechar, ¿no? ese equipamiento, ese dispositivo. Desgraciadamente esto no solamente va contra la tendencia habitual, o sea, que yo creo que es muy difícil. O sea, vamos a ver, yo creo que estamos mejorando mucho en la recirculación de los materiales que componen, ¿no? que son los componentes de ese dispositivo, pero no en la durabilidad y en la recirculación del dispositivo ni en su adaptación a las nuevas innovaciones. Y yo creo que ahí es donde hay que trabajar más. Por supuesto que hay que trabajar también o sea, hay que seguir trabajando en el reciclado de componentes. Pero es que además del reciclado de componentes, yo creo que hay que trabajar más en que los productos puedan ser innovadores sin tener que prescindir de ellos, sin tener que desecharlos, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos en ese ámbito, que por cierto no es exclusivo del sector telecomunicaciones o de los equipamientos que utilizamos habitualmente en Internet, ordenadores, smartphones, etcétera, ¿no? Impresoras, ¿no? También, desde otro punto de vista, este es un gran problema para las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas muchas veces se ven obligadas a tener que sustituir directamente su equipamiento en plazos demasiado cortos, ¿no? Para como 4 años, 5 años, ¿no? El equipamiento informático se queda obsoleto y esto es un problema para la pyme, ¿no? Entonces yo creo que hay un gran trabajo que realizar y, como decía, no es exclusivo del ámbito de las telecomunicaciones o del ámbito de Internet, sino que esto también afecta a otros sectores. Por ejemplo, en el automóvil empieza a haber un poco este problema también, ¿no? De la durabilidad y cuánto tiempo debe de durar la vida de un automóvil, ¿no? Y también en relación con sus características medioambientales, ¿no? Muchas gracias. Bueno, nos acercamos ya al final de la sesión, teníamos que acabar a 1:30, así que, bueno, pues agradecerte, Roberto, que hayas venido aquí a compartir con los jóvenes tus visiones sobre derechas, que, perdona por la expresión joven, se nota que controlas mucho el tema. Y yo creo que hablo por todas nosotras en decir que trabajaremos por, como dice el secretario, convertirnos en referentes femeninos para atraer a más mujeres hacia la industria digital. Muy importante.